La energía solar fotovoltaica está siendo en estos momentos, dentro del mix eléctrico español, uno de los grandes protagonistas, junto a la energía eólica y la nuclear, digamos que es el podio de las tecnologías en el mix eléctrico español. Como les digo, la energía solar fotovoltaica va a ser sobre todo muy protagonista durante los próximos meses, ya ha comenzado a serlo en estos primeros días de abril, y está generando algún que otro problema a los desarrolladores y a los generadores de energía eléctrica en España. Les explico, esto es muy fácil. El precio solar en las horas medias del día pues está siendo cero o incluso negativo, y los fines de semana también sucede lo mismo. Eso hace que muchas de las plantas se desconecten porque no son capaces de capturar un precio suficiente para ser rentables, y por tanto pues la escasa demanda hace que también estas plantas no puedan obtener esa rentabilidad deseada. Eso es lo que se conoce como que se producen vertidos económicos o curtailments económicos dentro del sistema, y está generando un nuevo panorama para el futuro energético del país. Es decir, aquí o te buscas una solución a través de una hibridación con un parque eólico o a través de una batería. Pues de todo ello vamos a hablar en este nuevo episodio de ON. Así que ya comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Como les comentaba, pues vamos a tratar de hablar de gestión de la energía, de cómo hay que gestionar sobre todo la energía solar fotovoltaica, que es la nueva estrella del mix eléctrico español y que en estos próximos meses pues va a ser seguramente la mayor fuente de electricidad en nuestro país. Pero claro, cuando la producción solar fotovoltaica pues se pone ahí a funcionar a tope, pues genera ciertos problemas tanto a los generadores, incluso te diría, a los consumidores no, los consumidores estarán sobre todo muy contentos, pero bueno, genera cierto desasosiego en una parte del sector. Pero también, a la vez, como les decía antes, genera también alguna solución a futuro, ¿no? Como puede ser el tema de las baterías o la hibridación entre plantas. Hay que saber gestionar cada vez mejor las plantas y así obtener esas rentabilidades necesarias para cubrir las inversiones realizadas durante todos estos años. Así que vamos a hablar de todo ello con una de las personas, una de las personas que más y mejor conocen todo este sistema, el fotovoltaico y el de las baterías, como es Tomás García. Muy buenas, Tomás. Él es senior director de la consultora JLL y vamos a charlar con él y también con Javier Revuelta y con Manuel Fernández Ordóñez, trancas y barrancas, mis trancas y barrancas particulares, para seguir charlando sobre esto de la energía solar fotovoltaica, las baterías y los curtailments. Tomás, vamos a empezar contigo y Encantado. si te parece, ¿cómo ves en estos momentos cómo está el sector? No sé si me estoy equivocando en mi pequeña valoración de cómo se está viviendo, porque ya empezamos a ver que los curtailments y los vertidos económicos empiezan a surtir efecto en el mercado. ¿Cómo lo estás viendo? No, creo que tu valoración es muy acertada y antes de nada muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este video podcast con el Periódico de la Energía. Encantados de estar aquí, encantados de compartir algunos de los conocimientos que tenemos del mercado solar, de baterías. Yo estoy de acuerdo con tu análisis. Nosotros hablamos con muchos actores del sector, muchos dueños de plantas solares fotovoltaicas operativas, y el comentario general que recibimos es que están sufriendo de dos aspectos que tú has mencionado. El primero es los bajos precios capturados que la fotovoltaica, en este caso principalmente a las horas centrales del día, por la mayor producción de muchas plantas, bajan los precios y capturan precios más bajos. Y el segundo son efectivamente los eventos de curtailment, tanto económicos como técnicos. Y eso hace obviamente que las plantas fotovoltaicas pues generen menos ingresos de los que sus dueños habían planificado en los planes de negocio, y eso pues afecta a sus rentabilidades. Ante esta situación,
la mayoría de los propietarios de esas plantas están buscando soluciones y una posible solución, aunque probablemente no la única, es hibridar esos sistemas fotovoltaicos con baterías, hacer sistemas hibridados solar y baterías para de alguna forma intentar gestionar esos eventos tanto de precios capturados bajos como de curtailments, utilizando la capacidad de almacenamiento y la flexibilidad que otorgan esos sistemas de baterías. Para que sepan un poco los que nos estén viendo y escuchando, les voy a explicar un poco la situación para que vean. Estos primeros días de abril, en el que hemos tenido pues, un anticiclón importante que ha estado dando el sol, sobre todo el fin de semana, la máxima de demanda de la solar fotovoltaica durante las horas solares era de 12.500 megavatios. Algún momento ha podido llegar a 13.000. Claro, cuando tienes 33 gigavatios conectados al sistema, hombre, entiendo que no todo entra ni puede meterse por temas técnicos, ¿no? Pero oye, que tengas 15 gigavatios parados. Más autoconsumo. Sí, bueno, el autoconsumo va aparte. Sí, pero reduce demanda. Claro. También. Entonces, sí, al final todo es... Entonces, claro, esa situación dices, es que es lo que me dicen a mí en el sector, dicen, necesitamos demanda como sea. Sí. La demanda es probablemente ahora mismo un poco el talón de Aquiles del sistema eléctrico, es lo que está, entre comillas, fallando, es lo que no se está cumpliendo respecto al PNIEC. Y es probablemente lo que puede viabilizar esa transición energética hacia un mix cada vez más renovable, ¿no? Donde obviamente la fotovoltaica se espera que juegue un papel importante, pero no solamente la fotovoltaica, la eólica obviamente, las baterías, pero ¿por qué no el resto de tecnologías del mix que siguen estando plenamente vigentes y también jugarán un papel en el PNIEC? Pero sí, efectivamente, ahora mismo la demanda es un poco lo que está fallando, se habla mucho de los data centers, hay una gran esperanza sobre los consumos tan grandes y tan estables de los data centers. Nosotros también estamos involucrados últimamente, sobre todo en muchas conversaciones en las que desarrolladores de proyectos renovables, fotovoltaicos, pero también eólicos, están intentando posicionarse para ser los que provean esa electricidad que necesitan los data centers. El problema es que los data centers consumen 24 horas al día y las renovables por sí solas, pues el sol no brilla 24 horas al día, el viento no sopla 24 horas al día, entonces hay que buscar soluciones alternativas y las baterías pueden jugar un papel muy, muy importante en aplanar esta curva y ser capaces de dar esa demanda, digamos, o beneficiar esa demanda. Manolo, tú del tema de los centros de datos, de los data centers, también estás últimamente trabajando bastante en este aspecto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se puede desarrollar en España? Bueno, yo creo que España tiene una capacidad, una potencia instalada de generación eléctrica muchísimo mayor que la demanda que tenemos. De hecho, todos en el sector sabemos que el máximo de demanda eléctrica de España fue en el año 2007, con algo más de 44 gigavatios puntuales en un momento, y desde entonces pues llevamos 15 años con una demanda a la baja, ¿no? A la par, estamos en un sector que no para de instalar producción cuando no hay demanda. Estamos en una divergencia difícil de solucionar. Al final, lo que está pasando es que estamos llegando al límite donde si no hay una disrupción tecnológica, y por disrupción tecnológica me estoy refiriendo a la entrada masiva de baterías y almacenamiento, en el estado del arte que tenemos ahora mismo, que es el de los últimos 25 años, estamos aproximándonos al límite del sistema donde seguir instalando renovables empieza a ser muy difícil y muy caro. Muy difícil y muy caro, porque ya no hay, lo estáis diciendo vosotros, no hay demanda, ¿no? Y encima tenemos unas, digamos, llamémoslo hábitos de consumo en España, que los picos de demanda no son a las horas de sol. Entonces, son varias cosas las que tendríamos que hacer si esa disrupción tecnológica no llega. Habría que desplazar hábitos de consumo a las horas de pico de producción. Claro. Es decir, hay que cambiar los hábitos de vida de la gente. Eso es, voy a decir, prácticamente imposible por ser optimista, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene en este paradigma en el que estamos cargar los coches por la noche?
los coches eléctricos? Pues probablemente ninguno. Habría que cargarlos durante el día, pero eso implica que habría que llenar las empresas de cargadores, no las casas de cargadores, ¿no? Es decir, es un cambio de paradigma tan complicado que yo creo que lo que tenemos que es empezar a apostar por la implantación de almacenamiento de batería. Es cierto que todavía estamos en unos CAPEX complicados, llegarán, pero también es cierto que está pasando lo que llevamos advirtiendo muchos años, que todo esto está llegando de una forma más lenta de lo que todos preveían y sobre todo de lo que el PNIEC prevé. Tomás, vosotros de las cifras, de los números de las baterías, ¿tenéis algún informe, algún Sí, estudio de cómo están yendo las cosas? Porque sí. se habló que durante la crisis energética, sobre todo la crisis de suministro, ¿no?, de las materias primas, encareció un poco la otra de las baterías, pero creo que están volviendo a bajar ya a niveles bastante aceptables. Sí, es muy acertada la puntualización que hace Manuel sobre el CAPEX y en gran medida la reducción de los costes del CAPEX de las baterías va a ser lo que determine la velocidad de implantación de estos sistemas en el mercado eléctrico. Nosotros hicimos un estudio, un informe que de hecho lo publicamos en nuestra página web, se lo puede descargar cualquiera, hace 1 año y medio, donde damos cifras de CAPEX muy detallados, sobre todo de, al final en una planta de baterías tienes que diferenciar lo que son el sistema de las baterías, luego la electrónica de potencia, la obra civil, en fin, hay otra serie de cosas, no solamente son las baterías, pero las baterías es más del 50% del CAPEX, con lo cual es muy importante. Y ha bajado mucho, efectivamente, Ramón, ha bajado en torno a un 25-30% en algo más de un año. Y lo que vemos cuando hablamos con fabricantes de baterías es que sus roadmaps, sus planes, digamos, de implantación tecnológica es que seguirá bajando el precio sustancialmente. Entonces, muy probablemente cada vez más habrá un caso de negocio claro para implantar las baterías, a pesar de, como efectivamente estamos diciendo, la demanda no acaba de tirar y a pesar de que los precios siguen siendo bajos. Entonces, el CAPEX va a ser importante. Pero es que son necesarias las baterías, es que son en estos momentos, me refiero, porque dices, tengo sobrecapacidad, una manera de aumentar esa demanda es a través con las baterías y luego ya, bueno, pues juegas con el mercado para aplanar precios, para Exacto. tratar de mejorar los momentos de punta de la noche o de primera hora de la mañana, ¿no? Bueno, pues juguemos a ello. Fijaros que en estos momentos en red eléctrica ya hay más de 14 gigavatios con el punto de conexión dado. Concedido, sí. Entonces, claro, dices tú, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se pone esto en marcha? No, o sea, ahora están empezando a salir, por ejemplo, algunos informes de días, de algunos proyectos, etcétera, de los grandes, de los que van pues, de 100 megas y no sé qué. Pero claro, yo tengo la sensación de que no hemos hecho bien las cosas. Luego os lo explico más detalladamente, pero digo, si tienes 14 gigavatios, ¿por qué no se empieza esto a desarrollar más? ¿Qué hace falta? ¿Qué más hace falta? No entiendo. A ver, hay 14 gigavatios con punto de acceso concedido por parte de Red Eléctrica y con viabilidad y todo, pero acuérdate de que hasta que esos proyectos lleguen a lo que se conoce como ready to build, o sea que ya están listos para construir, todavía tienen mucha tramitación por delante y esa tramitación no es inmediata y esa tramitación, en el caso de las baterías en particular, está sufriendo, según nos comentan desarrolladores, de la falta de experiencia en tramitar proyectos de baterías por parte de las administraciones, especialmente locales y regionales. Quizás en el ministerio, que es más centralizado para proyectos grandes, tienen algo más de agilidad, pero los técnicos de los ayuntamientos muchas veces pues probablemente no han visto, les llega un expediente de un proyecto de baterías y no saben cómo tratarlo porque nunca lo han hecho antes. No es que les falte regulación, no es que les falte voluntad, simplemente que no lo han hecho antes y eso está retrasando el proceso de tramitación de los proyectos. Pero sí que sabemos que esos van avanzando y poco a poco irán llegando a Ready to Build y poco a poco se irán construyendo. Con lo cual pasarán unos meses, pero yo creo que a partir de finales de este año, el año que viene, ya empezaremos a ver varios proyectos de baterías siendo construidos. No, desde luego, o sea, las baterías van a ser el actor que cambie completamente el juego del sector eléctrico. O sea, va a ser una auténtica... En el momento que sean viables económicamente y capaces de competir en el mercado,
O sea, todo esto va a cambiar absolutamente las reglas del juego, ¿no? A mí me gustaría hacer una reflexión importante también porque mucha gente no entiende, ¿no? Siempre comentamos aquí que el sector eléctrico es extraordinariamente complejo y la gente no suele entender, ¿no? Y dice, oye, pues ¿cuál es el problema de que la energía solar sea gratis en las horas de sol? Bueno, pues el problema es que el que invierte no recupera la inversión y entonces nadie va a invertir, ¿no? Esto lo decía muy bien Son malas señales. nuestro amigo Moya cuando decía, precios cero son ingresos cero son inversiones cero. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Y hay una reflexión que a mí me gustaría hacer, pena que no esté Javi todavía, porque yo esto lo he discutido mucho con él, ¿no? Al final estamos asistiendo, sobre todo esta primavera, que con la cantidad enorme de agua que hemos tenido todo el invierno, ¿no? Muchísima agua, situación anticiclónica, etcétera, estamos viendo precios cero de manera muy habitual. Los hemos visto el año pasado muchísimo en los fines de semana. Lo que va a suceder a partir de ahora y con toda la potencia instalada que se está haciendo, cada año estamos poniendo 6-7 gigavatios de solar, lo que va a empezar a pasar es que los precios cero se van a empezar a dar entre semana, en días de semana, ya no solo los fines de semana, ¿no? Entonces ya no es solo que haya curtailments económicos en fin de semana, en horas de baja demanda, es que va a empezar a haber curtailments en horas de alta demanda. Y entonces esto ya va a ser una debacle absoluta. Yo no sé cómo ves tú, Tomás, desde el punto de vista financiero, la viabilidad de los proyectos solares que están a merchant. Esperad, que le has mentado y ha venido ya la bicha. Vamos a publicidad y regresamos ya también con Javier Revuelta. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. Pues va a responder Tomás a lo que le comentaba antes Manuel y también Javier, porque viene con muchos deberes y que quiere contar muchas cosas tanto de la solar como de las baterías. Tomás, continuamos. Ahí Manuel has dado en el clavo. La viabilidad financiera, el caso de negocio para un proyecto de baterías. Creo que es importante en este punto hacer una diferenciación entre dos tipos. Cuando hablamos de baterías, creo que hay dos tipos de proyectos de baterías. En primer lugar, los hibridados junto con otra tecnología, típicamente solar más baterías, eólica más baterías. O las tres. O las tres, efectivamente, pero es una hibridación de distintas tecnologías, incluyendo baterías. Y luego están los proyectos de baterías independientes, o en la jerga los llamamos stand-alone. Y el caso de negocio es distinto. La clave es ser capaces de proyectar los futuros ingresos de esos proyectos de baterías en los próximos 25-30 años del modelo de negocio. Igual que es difícil de proyectar los futuros precios de venta de energía para una solar o una eólica, más difícil es aún proyectar los futuros ingresos por distintas líneas de ingresos que tienen las baterías para un proyecto de baterías. Y acordémonos de que las baterías pueden generar ingresos de varias formas. Simplificando mucho, número 1, arbitraje en el mercado, comprar a partir de ahora cuartos de hora caros, baratos, y venderlos a unos cuartos de hora más caros. Segundo, servicios auxiliares, hay principalmente secundaria, terciaria, pero también restricciones técnicas, también reserva de sustitución. Y tercero, para muchos, el esperado mercado de capacidad, del que también podemos hablar. Sí, ahora vamos con ello. Intentar predecir esos futuros ingresos es muy complicado. Y para eso entran en juego asesores de mercado. Aquí tenemos a Javier, hay otros que nos ayudan o les ayudan a los promotores a intentar predecir, proyectar esos futuros ingresos. Respondiendo a tu pregunta, hay algunos actores del mercado a los que ya les salen los números, a los que ya tienen unas tiers suficientemente atractivas como para invertir el CAPEX y lograr retornos que sus comités de inversión aprueban y se pueden lanzar a construir esos proyectos con la situación actual de mercado. En cambio, hay otros a los que todavía, porque son quizás más conservadores con esos futuros ingresos, no les salen los números y están esperando o a que baje el CAPEX o a que haya un mercado de capacidad o a que haya más visibilidad a esos ingresos. Entonces, para alguna gente sí hay un caso de negocio, para otros promotores todavía no. No, estamos ya en el límite. Sí, muy buena punta. Además, yo creo que para complicar más los números
hay más situaciones en función de que haya un proyecto ya solar que esté mejor o peor, pero yo creo que hay gente que va a tratar, digamos, de rescatar el proyecto solar, ¿no? Acoplando una batería, ya sea porque sale el caso de inversión, porque tienes, por ejemplo, algún vertido que puedes aprovechar con esa batería, ya sea porque te mitiga un poco el downside, ¿no? Es decir, un año que potencialmente venga de precios solares bajos, probablemente sea un año en el que la batería tiene mejores resultados porque precisamente carga más barato, ¿no? Y luego hay proyectos, claro, que ya están con problemas o los prevén o no, proyectos que están en desarrollo. O sea, yo creo que hay un abanico enorme de casuísticas. Entonces, yo no sé cuáles son tú los proyectos, el tipo de proyectos, ¿no? En los que ves que tiene más sentido pensar en hibridación. Proyectos futuros que no han empezado ni la solar ni la batería, proyectos que ya han empezado o que ya tienen la solar y la batería viene, digamos, un poco a mitigar ese downside. No sé si hay todavía algún tipo de consenso de a qué tipo de jugadores les tiene más sentido, ¿no? Dentro de que estamos todos con ello, ¿eh? O sea, yo creo que nadie lo sabe, pero bueno, un poco la percepción que veas tú del mercado. O sea, un poco hablando con inversores que tienen activos en propiedad de fotovoltaica y que están sufriendo, como decíamos antes, precios capturados bajos y eventos de curtailment y están impactando sus ingresos, yo creo que, no sé si todos, pero casi todos están ya pensando en hibridarlos con baterías. Pero esto no es como que lo decides hoy y mañana lo construyes. Tienes que hacer un proceso de tramitación de nuevo para retramitar y que te permita la administración construir esas baterías. Y ese proceso de retramitación, según nos dicen, puede llevar entre 1 año y medio y 2 años. Entonces, ahora mismo, mucho está atravesando ese proceso de retramitación. Y llegará el día de aquí a, no sé, 1 año o así, que empiecen a llegar esas autorizaciones administrativas de construcción y licencias de obras para instalar las baterías. Y en ese momento, los inversores tendrán que tomar una decisión. Ahora sí, invierto el CAPEX, que habrá bajado. Ahora, por cierto, el CAPEX estamos hablando en torno a 700, 800.000 euros por mega para 4 horas, para baterías de capacidad de 4 horas. Probablemente de aquí a 1 año se haya bajado, pues probablemente un 20-30%, no sabemos. Y en ese momento tendrán que decidir, oye, ahora sí, ¿invierto, instalo las baterías, me sale el caso de negocio o no? A día de hoy, desarrollar, retramitar, no cuesta mucho dinero. Es capital de desarrollo, pero es, entre comillas, casi gratis, con lo cual todo el mundo lo está haciendo. Veremos de aquí a 1 año si la gente realmente invierte o no. Y la pregunta simplemente, dentro de las hibridaciones, ¿estás viendo mayoría de hibridaciones con conexión de demanda o sin? Es decir, híbrido detrás de... Sí, sin conexión de demanda, que es más sencillo, ¿no? Porque ya tienes la conexión para generación. Yo no sé cuánta complicación añade, o sea, en tiempos y en probabilidad de conseguirlo el añadir una conexión de demanda para poder meter el ciclo nocturno, que es más complicado, pero accedes a mucho más ingresos si puedes cargar de la red en horas baratas de noche, por ejemplo, ¿no? Esa es una clave. Recordemos que las baterías no generan electricidad, necesitan ser cargadas o bien de la planta solar eólica que tienen al lado o bien de la red. Con lo cual, si eres capaz de conseguir un punto de consumo y puedes cargar de la red, te da muchísima más flexibilidad a la hora de gestionar tu batería y accedes a más fuentes de ingresos. Con lo cual, a tu pregunta, Javier, la preferencia es tener punto de demanda, pero eso no es siempre fácil de conseguir. A nivel administrativo, a nivel tramitación, es más fácil directamente hacerlo sin el punto de demanda. Yo estuve esta semana en Sevilla y estuve hablando con bastantes desarrolladores y bastantes empresas del sector que se dedican a pues eso, que están pues, tratando de desarrollar plantas o que ya tienen plantas en funcionamiento. Y están, la verdad es que muy preocupados porque no encuentran la rentabilidad. Y dicen que muchas plantas van a entrar en default y si no van a estar muy cerca. No sé yo vosotros si habéis recibido estas mismas noticias que estoy recibiendo yo, o qué, claro, a día de hoy no hay baterías, entonces el momento ahora, digamos, el actual, el que vamos a vivir en este 2025 y buena parte de 2026 hasta que puedan desarrollar estas baterías, va a ser un momento complicado para la gente que ha invertido, ¿no? Sí, cuando hablamos de entrar en default, normalmente nos referimos a que los ingresos que generan los activos, las plantas en operación, por la venta de electricidad principalmente, no son capaces de repagar
la deuda que previamente se ha levantado bajo un esquema de Project Finance. Por lo que nosotros hablamos con estos promotores, estoy de acuerdo, Ramón, que están preocupados, quizás no tanto para que no sean capaces de repagar la deuda y entren técnicamente en un default financiero, que sería muy preocupante, sino que después de haber pagado la deuda no van a quedar flujos de caja suficientes para repagar la rentabilidad esperada del equity, del sponsor. Y en ese caso, pues obtienen rentabilidades menores de lo que preveían inicialmente en su caso de negocio. Entonces sí que hay esa preocupación, pero no hemos percibido esa preocupación tanto por parte de los bancos. Por andar en este tema que estás tocando, Tomás, que me parece interesante y con lo que yo había comentado anteriormente, claro, ya tenemos precio cero bastantes horas y cada vez más. Cuando se conecten esos 14 gigavatios de solar que ya tienen punto de conexión. No, de baterías, dices. No. De fotovoltaica estoy hablando, ¿vale? No, de aquí a 1 año y medio, 2 años, ¿cuántos gigavatios más de fotovoltaica vamos a tener? Sí, yo creo que 6 gigavatios al año. 6 gigavatios al año, en 2 años ponte 12, más o menos. Sí. Cada 10 gigavatios instalados produce más o menos 1/3, ¿no? Es lo que entra de manera neta al sistema. Es decir, y esto lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? Al final, la diferencia entre un día festivo de baja demanda y un día laboral de alta demanda pueden ser 5 gigavatios. Es decir, que los precios cero, como yo decía antes, van a empezar a pasar todos los días. Entonces, en este escenario, Tomás, ¿tú de verdad crees que no va a haber empresas solares que no solo tengan problemas para la deuda, sino también para el equity? Yo es que creo que hay empresas que lo van a pasar mal, a partir de dentro de 1 año y medio o antes. Es muy posible que eso ocurra y que haya un reajuste del mercado y que eso haga a los comités de inversión ser mucho más conservadores en futuras inversiones. Puede ser. Yo quería hablar del tema de los bancos, que lo has comentado, de la financiación, porque claro, yo ya viendo los números y viendo lo que ha pasado valga la redundancia, en el pasado, no sé yo si los bancos están... otra vez mirando con lupa todo, ¿no? De decir, no quiero otra vez quedarme pillado con algún cambio o alguna situación que les pueda preocupar. Yo no sé si tenéis, Javier, vosotros algún input de algún banco, de las empresas que financian o incluso también de los fondos de inversión que son los que están también dispuestos a realizar las grandes inversiones, ¿no? Hay muchísimas casuísticas. Hay proyectos, lo he dicho alguna vez, hay proyectos que se han construido al doble o incluso al triple respecto a otros, ¿no? Es decir, entre el más caro que se ha construido en los últimos 2 años a más de 1 millón el megavatio, hasta los que son muy eficientes, que construyen por debajo de 500.000, la casuística es grande. Los bancos han tenido distinto apetito al riesgo, los hay que han financiado con más exposición a mercado. La gran mayoría de bancos en general necesitan PPAs. Un asunto ahí con los PPAs es que hay unos cuantos que no liquidan cero y negativos. Curiosamente, se puede dar una situación en la que tengan problemas antes proyectos con PPA que proyectos sin. Porque este año, mira, dentro de que hay muchas casuísticas, ya digo, pero números muy redondos, con muchos matices. Pero por dar una idea un poco a la audiencia, digamos que el equity solar viene a necesitar del orden de 40 euros, un poco más, pero redondeando 40 euros. El banco típicamente ha dimensionado deudas necesitando del orden de 30. Este año yo creo que casi con toda seguridad vamos a cerrar el año con más de 30 y con menos de 40. Es decir, yo creo que este año a nivel anual, gracias a la segunda mitad del año, que va a ser mucho mejor que la primera, creo que este año no va a haber impagos. ¿De precio capturado te refieres? Sí, siempre hablo de precio capturado solar. Veremos, ¿no? El primer semestre a lo mejor es un poco peor, pero bueno, yo creo que este año se va a salvar. Y eso sí, los PPAs hay de todo tipo y los que no liquidan cero y negativos, creo que ahí hay una discusión que tienen que tener sobre eso, si tiene sentido sí o no, porque podría tener antes problemas, curiosamente, algún proyecto con PPAs que no liquide negativos que proyectos merchant. Los próximos años yo creo que, claro, esto creemos que va a seguir bajando un poco, el gas está bajando encima, entonces yo creo que sí, 2026, 27, 28 van a hacer falta
sentarse probablemente algún proyecto va a tener, o unos cuantos creo que van a tener que ser refinanciados, teniendo claro que las refinanciaciones son en periodos son muy inferiores a la vida técnica de los proyectos. Es decir, que yo creo que la gran mayoría, por no decir todos, van a ser refinanciables, pero mucha gente va a tener que sentarse a ver un poco con el dinero que genera el proyecto a corto plazo, cómo podemos hacer para compensar años peores con años mejores que vendrán. Sí, Ramón, respecto a la financiación, nosotros seguimos viendo apetito por parte de los bancos para financiar proyectos renovables en general y solares en particular. Recordemos que al final el negocio de los bancos está en justamente dar esa deuda y luego ser retribuidos por ese riesgo con unos márgenes, ¿no? No estamos viendo grandes cambios en las condiciones de financiación, en los términos comerciales de esa deuda. Me estoy refiriendo especialmente al coste de la deuda, al spread, típicamente respecto a Euribor, y me estoy refiriendo sobre todo al DSCR, al ratio de cobertura de servicio de la deuda. Seguimos viendo niveles parecidos o iguales de los que veíamos en los últimos años, pues en torno a 1.2 para los revenues contratados, en torno a 1.5 para los revenues merchant. Lo que quizás sí está pasando ahora es que los bancos miran con más cuidado, por una parte, las curvas de precios proyectadas a futuro y, por otra parte, los PPAs. El ejemplo que acaba de mencionar ahora Javier es importantísimo. Oye, ¿tu PPA liquida o no liquida a precios ceros y negativos? Eso hace unos años... ¿Cuántos PPAs habrán roto ya? Claro, no era tan importante y hoy se mira con mucho más cuidado. Ya. Pero sigue habiendo apetito por financiar. Tomás, ¿tienes alguna estimación de un proyecto solar con hibridación de baterías, de las que comentabas, ¿no? Los precios que diste antes para 4 horas de almacenamiento? ¿Qué precio por megavatio hora podemos estar hablando? Coste por megavatio hora. ¿Tienes alguna estimación? No sabría decirte, y ese es un número que no es fácil de hacerse. Y yo creo que ahora mismo la mayoría de los players que están pensando en hibridar, el gran reto que tienen por delante es justamente hacerse ese número y cómo ese número compara con los precios al que pueden vender la electricidad, gracias a que han instalado baterías y a pesar del CAPEX extra que se han gastado en instalar las baterías. Ese es un poco el kit de la cuestión. Creo que no hay un consenso en el mercado todavía. Voy a poner otra cosa sobre la mesa, que es curiosa, porque estáis hablando de las horas, ¿no? Habéis hablado de 4 horas, etcétera. Bueno, realmente el mercado, para que el almacenamiento de verdad funcione, y ya se está viendo en otros mercados donde está el almacenamiento bastante más avanzado que aquí en España, es ir hacia baterías de 6 u 8 horas. Que es realmente donde algunos players, algunos jugadores del mercado español ya están trabajando en ello y están mirando para comprar esas baterías con ese tipo de duración. ¿Qué sucede? Que aquí en España se ha planificado todo el tema de las baterías un poco reguleras, que es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, hemos querido dar una serie de ayudas para promocionar las baterías para unos proyectos que se van a quedar obsoletos tecnológicamente y para el sistema. Proyectos de 2 horas te pueden ayudar un poquito, pero son, como se dice vulgarmente, son peanuts, ¿no? Entonces, al final, estar trabajando con proyectos de 2 horas, pues yo no sé si es lo que realmente necesita el sector o realmente debemos ya estar pensando en esas 6 u 8 horas, que es lo que a lo mejor le vendría mejor al sector de trabajar, oye, pues lo que es la noche, ¿no? De 9 a 9. ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo veis vosotros eso? Si esto puede afectar a que el desarrollo de baterías se paralice aún más, es decir, bueno, pues en vez de 2 vamos a pensar ya en 4 o en 6 y tenemos que retramitar o tenemos que hacer otros proyectos nuevos. No sé cómo lo veis vosotros, porque claro, tampoco están saliendo adelante los proyectos que han obtenido las ayudas. Muchos de ellos me está llegando la información de que acaban rechazando la ayuda porque no les da tiempo a cumplir con la tramitación y con todo. Entonces al final dices, bueno, pues ha sido un poco un experimento que no ha salido bien, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hacia dónde puede salir el mercado?
Sí, yo creo que haces un análisis acertado y también a la luz de lo que ha pasado ha pasado y está pasando en otros países de nuestro entorno europeo. Em, Reino Unido ha sido históricamente el país donde el mercado de las baterías, tanto hibridadas como standalone, se ha desarrollado y ahora mismo es el mercado más maduro. Y vimos cómo la evolución de la capacidad de las baterías ha ido aumentando de media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas. En Alemania y en Italia, que son otros de los mercados más maduros, también hemos visto esa tendencia, con lo cual es muy probable que en España también veamos esa tendencia. También depende del CAPEX que decíamos antes. Conforme baja el CAPEX, pues incentiva a instalar baterías de cada vez mayor capacidad. Pero sobre todo depende de cuál sea tu estrategia de ingresos a futuro, de revenues. Porque si como sponsor piensas que la mayoría de tus revenues van a venir de un, por ejemplo, mercado de capacidad, pues igual no te hacen falta 4 ni 8 horas. Pero si como sponsor piensas que la mayoría de tus revenues van a venir del arbitraje, entonces sí, instala cuantas más horas, mejor. Con lo cual, ahí esas son reflexiones que, digamos, los sponsors tienen que meter en la coctelera para tomar sus decisiones de si instalan 2, 4 o más horas. No. Bueno, hay actores en el sector que ya con baterías en funcionamiento, se pueden imaginar quiénes son, porque solamente yo creo que están ellos en estos momentos con baterías conectadas, le están sacando o sea, que obtienen precios bastante buenos y están consiguiendo ya unas rentabilidades interesantes que acaban pues en pocos años o en unos pocos meses de financiar toda la inversión. Entonces dices, oye, pues... y todo eso jugando en mercados secundarios, terciarios, etcétera. O sea que al final es ahí donde si eres un buen gestor y sabes moverte bien, puedes obtener una rentabilidad mayor. Ahí le dejo a Javier, que es el experto, pero para mí el titular es: en los primeros 3, 4, 5 años, la fuente principal de ingresos va a ser mercados auxiliares, especialmente secundaria, pero a largo plazo la fuente principal será el arbitraje. Y yo creo que hay un consenso de mercado en esta línea. Pero de nuevo, depende de lo que te creas. Y Javier, por favor. Sí, no, estoy de acuerdo, añadiendo que uno de los principales ingresos a futuro puede ser los mecanismos o de capacidad que ya existen, ya están sobre la mesa y esperamos que entre este año, o de flexibilidad que se está dando vuelta. Yo sigo sin saber lo que es, pero bueno, se está dando vuelta a ingresos por flexibilidad y de alguna manera que tengas un pago adicional, probablemente en euros por megavatio, con visibilidad de ingresos para una cantidad de baterías que aporten una flexibilidad al sistema. Flexibilidad quiere decir, pues bueno, integrar renovables, que los ciclos combinados no tengan que estar arrancando, parando. Entonces yo hay incertidumbre total sobre eso, pero yo creo que puede ser otra fuente de ingresos importante. Y el único o matiz, o complemento a lo que ha hecho Tomás sobre que efectivamente yo creo que la necesidad de baterías grandes para aprovechar sobrantes que van a ser muchas veces en las horas de sol, muchas horas, más de 4, incluso de 6 horas, se da por otro lado, por la parte de los ingresos, digamos que hay un pico, es decir, la carga barata, va a haber muchas horas para cargar barato, casi simplificando de sol a sol, pero la descarga es la que solo es muy alta a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, ¿no? Y ya lo estamos viendo tanto a pasado como a futuro. Nuestras proyecciones son de un pico muy alto, pero pongamos un par de horas por la mañana y un par por la noche. Es decir, las primeras 4 horas van a tener un ingreso muy grande por una descarga muy alta, pero la hora 5, 6, 7, 8, un spread más pequeñito, ¿no? Entonces, el juego yo creo que va a estar, la clave, lo que ha hecho Tomás, los CAPEX por un lado, cómo evoluciona el CAPEX de una batería de 6 y 8 horas, que va a ser muy inferior a proporcional, pero también compensando con cuánto se reducen los ingresos en la hora 5, 6, 7 y 8, ¿no? Yo creo que es imposible ahora ponerle número a todo esto. Los primeros van a tener que ser un poco valientes. Quiero decir que va a ir. ¿Cómo veis lo de la solución del mercado de capacidad? ¿Qué es lo que está o que va a poner el gobierno sobre la mesa? Claro, estamos hablando de un mercado en el que las baterías, digamos, van a competir de tú a tú, uno, con los ciclos y dos, con el consumidor industrial. Es que o sea,
cuando uno lo intenta pensar, dices, bueno, vamos a ver cómo sale eso. A ver, que está bien que haya competencia, pero claro, yo no sé si es justo o no, que poner a competir dos tecnologías y grandes consumidores en un mismo mercado, no lo sé, que yo lo desconozco, no. Os pregunto a vosotros, que sois los que manejáis más estos datos. A ver, yo creo que del mercado de capacidad, 3 reflexiones. La primera, que creo que es algo que tenemos que tener todos en mente, el mercado de capacidad se diseña para asegurar la seguridad de suministro, para asegurarnos de que tenemos todos luz cuando encendemos el enchufe. Hay seguridad de suministro y ese es el objetivo y se diseña para eso. Como consecuencia puede beneficiar a las baterías, pero no está diseñado para las baterías, está diseñado para la seguridad de suministro. La segunda reflexión es que el gobierno probablemente ha hecho un muy buen trabajo hasta ahora en diseñar un marco regulatorio para ese mercado de capacidad, y con el borrador de Real Decreto que salió antes de Navidades, que ahora está en tramitación, esperamos que aprueben pues, lo antes posible, tenemos las reglas del juego a nivel marco. Pero todavía hay muchas incógnitas de las condiciones específicas de un primer concurso para ese mercado de capacidad, que esperemos que llegue este año. Y ese detalle pues es lo que va a definir cuánto de atractivo puede ser o no tanto, especialmente para las baterías. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los de-rating factors, ¿no? Que dependen mucho del tamaño de la batería, la duración, etc. Y la tercera reflexión es que, un poco por lo que nosotros sabemos y hablamos con asesores de mercado, con sponsors, el mercado de capacidad no va a ser la panacea en el sentido de que va a resolver la ecuación de la viabilidad económica de las baterías. Se espera que los niveles sean un pequeño plus a esa rentabilidad, a esa viabilidad financiera, pero no la única solución. Puede ser un complemento a la solución y, desde luego, no es lo que te va a dar la bancabilidad del proyecto. La bancabilidad te lo darán otras cosas y el mercado de capacidad ayudará, pero no va a ser el único solución. ¿Quieres comentar algo, Javier? Sí, no, o sea, añadir sobre todo que yo diría que yo creo que sí que va a permitir claramente cerrar la viabilidad económica de muchos proyectos, porque es un ingreso garantizado. El único matiz es a cuántos, ¿no? Y yo aquí digo mucho que el tema es que el mercado de capacidad, por el muy buen apunte el que hizo Tomás, de que esto está pensado para seguridad de suministro, y el tema es que por seguridad de suministro, nuestros números, vamos, en línea con lo que dice la CNMC, es que da para unos 3 gigavatios. Es decir, el mercado de capacidad no es tanto si bancable o no, que yo creo que sí que va a ayudar claramente, sino a cuántos, a 3. Y desde 3 hasta lo que dice el PNIEC o hasta lo que querríamos que querríamos para el sistema y lo que querrían los desarrolladores, es donde hay un punto de interrogación que yo veo muy grande, ¿no? Entonces, ahí sí que, más allá de esos 3 gigavatios que puede traer el mercado de capacidad, es donde hace falta todo el resto, ¿no? Que ha comentado Tomás, de poner números a todo eso. Falta, no sé si técnicamente está preparado el sistema para que las baterías puedan jugar en todos los mercados bien, etcétera. No sé si los procedimientos de operación y todo están bien. O sea, no lo sé, os pregunto. No, yo tampoco soy experto en procedimientos de operación, pero un poco la sensación de que tengo hablando con gente que sí que sabe es que hay matices que ajustar en algunos procedimientos de operación, pero en general el marco está ahí, la regulación está ahí, el gobierno es perfectamente consciente y ese no sería un cuello de botella. Manolo. Yo voy a hacer, si me permitís, de abogado del diablo un poquito, porque nosotros estamos aquí discutiendo de lo que realmente interesa a la gente que nos ve, ¿no? Son profesionales del sector, de cómo se va a gestionar, integrar todo esto, un mercado, cómo vas a ser capaz de capturar más o menos ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dejadme ponerme del lado del consumidor, para el cual todo esto es absolutamente transparente, ¿no? Y lo único que nos importa es lo que pagamos en nuestras casas. Y entonces parece, y es un poco lo que quiero que comentéis si os parece, porque parece que esto es la promesa que nunca llega, ¿no? Es decir, después de gastarnos 100.000 millones en primas, 40.000 en déficit de tarifa, que nos tuvimos que comer todos los consumidores españoles, con la promesa de que íbamos a tener una energía muy barata, ahora resulta que no, porque los proyectos van a ser inviables económicamente. Entonces ahora resulta que hay que hacer nuevas inversiones en baterías que otra vez vuelven a ser caras y no sabemos a qué precio vamos a tener la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que estamos hablando
cómo va a afectar a los precios de la electricidad finales que los consumidores vamos a pagar en nuestras casas. Es decir, ¿van a ser más baratos que el pool de hace 15 años, después de todo este viaje que hemos tenido? ¿Van a ser más baratos que las nucleares que queremos cerrar porque supuestamente son caras? ¿O qué estamos haciendo? Esa es la pregunta, ¿no? Difícil de responder. Me cuesta pensar que cualquier cosa sea más barata que hace 15 años, también la electricidad. Y creo que también hay un cierto consenso a que las renovables, olvidémonos ya de las baterías por un momento, pero las renovables hacen que el precio de la electricidad sea más barato. Indudable. Eso no lo cuestiona nadie, claro. Lo que yo pregunto es si las renovables hibridadas van a seguir siendo más baratas que el pool antes de hacer nada de todo esto, ¿no? Esa es la pregunta, porque al final si hemos recorrido todo este viaje para acabar teniendo una electricidad que no es barata... El tema está en que sí, digamos, esos 3 gigavatios de los que tú hablabas van a ser los que van a marcar el precio de la electricidad en el pool. Es decir, al final vamos a estar pagando 150 euros el megavatio hora, o vamos a estar pagando más. Es decir, claro, ya antes también se lo decía a otros desarrolladores y a empresas, ¿no? Yo digo, es que ya los 100 euros el megavatio hora a la gente le da igual. Ya no se abren telediarios con el precio de la luz. Ya, pero a este gobierno le hemos escuchado decir que las nucleares a 60 son caras. No, y que el objetivo es tener una energía asequible. Ya no solamente para el consumidor final, que bueno, que más o menos pues con tarifas fijas, etcétera, y con... pues bueno, pagas una luz, en España se paga una luz que más o menos es factible de pagar. Yo no creo que sea algo, nos gastamos más el dinero en móviles y otras sí, cosas. pero en la discusión no es esa. Ya. Pero a lo que me refiero, que digo, que se encarezca un poco más el precio, no sé si va a afectar mucho al consumidor final, al precio final o a lo que te pueda ofrecer una gran eléctrica respecto a otras, ¿no? Entonces, también depende si puedes jugar y yendo con tarifas indexadas al pool o voy con tarifas fijas y voy más tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá de cada uno. Lo que sí me preocupa es más de cara al gran consumidor, al consumidor industrial, que ese sí necesita ver ya de una vez por todas que baje el precio, porque necesitamos ser competitivos. Y si la industria no es competitiva, la economía española no es competitiva, entonces nos metemos en un problema. O sea, yo no veo el problema más en el consumidor final doméstico, digamos residencial, sino más en el consumidor industrial. Y supongo que habrá que tomar alguna decisión más al respecto, ya no solamente de estas bueno, pues que el mercado eléctrico necesita meter baterías y pagar a los ciclos, etcétera, sino decir, oye, pues vamos a darles más ayudas o hacerles algún plan que les pueda hacer ser competitivos con Francia, los alemanes o con otras industrias, ¿no? Yo creo que ese es ahí donde veo más el problema que para el consumidor doméstico. Esto me hace acordarme de un concepto muy interesante que aplica a nivel política energética, no a nivel consumidor, que es el famoso trilema energético. Hay un triángulo con 3 vértices. Uno de los vértices es el precio. Todos queremos que la electricidad sea lo más barata posible. Los consumidores, los estados, los gobiernos intentan que la electricidad sea lo más barata posible para que el país sea más competitivo, etc. Pero hay otros 2 vértices. El segundo es que haya seguridad de suministro y que la energía sea lo más autóctona posible, que dependamos lo menor posible del exterior. Lo hemos visto ahora con la invasión en Ucrania, etcétera. Y el tercero es la sostenibilidad, la transición, la descarbonización. Entonces, ningún país o ninguna política energética va a estar en ninguno de esos 3 vértices. Estará en un punto, no sé si equidistante, pero lo más equilibrado respecto a esos 3 vértices. Y probablemente nunca vas a ser ni 100% en uno, ni 100% en otro vértice. Entonces, el secreto o el reto que tienen los estados, los gobiernos, es intentar encontrar ese punto de equilibrio en ese trilema de la energía. Sí, Javier, di. Yo quería hacer un apunte que es que a largo plazo, he dicho muchas veces, el sistema eléctrico va a ser el doble que el actual, en orden de magnitud. Hoy la nuclear son 20%,
incluso si se mantuviese en un sistema doble, iríamos hacia un 10%, ¿no? Misma energía con el doble de... Misma nuclear con el doble de energía. En el peor de los casos, ese 90% de energía del año 2050 va a tener que ser renovable con almacenamiento, porque sol y viento es evidente que para aprovechar los sobrantes y cubrir los faltantes hace falta mucho almacenamiento, ¿no? Entonces, a largo plazo, yo veo un futuro muy prometedor de muchas renovables y mucho almacenamiento. Lo a corto plazo es verdad que, por poner un número redondo de lo que cuestan las hibridaciones, número así de servilleta, con las cifras que ha hecho Tomás de CAPEX, ¿no? De 800.000, pongamos Para 4 horas, sí. Para 4 horas, eso es más que el coste de una fotovoltaica actual, es decir, que una hibridación de 4 horas, si estamos hablando de LECOES solares, ¿no? Simplificando, 35-40 euros, pongamos, nos vamos a un LECOE hibridado de más de 80, número redondo, ¿no? Bueno, más de doble tienes coste. economía de escala porque aprovechas mucha de la obra civil, la conexión, la Pero en orden de magnitud, potencia, un poquito menos, pero bueno. Sí. Pero en orden de magnitud, no sé, 70, 80, si queremos ir a baterías de 5 o 6 horas, no digo ya 8, yo creo que hay que pensar en el LECOES a corto plazo de 70 a 100 euros de una hibridación con baterías, ¿no? Entonces, yo personalmente a corto plazo veo la decisión muy evidente de que es mala decisión cerrar las nucleares, y lo que hay que pensar es cómo hacemos que venga mucho almacenamiento con muchas baterías y se van a tener que pagar a lo que cuesten. O sea, que eso que lo tenga la gente muy claro. Van a venir muchas baterías, va a venir muchas renovables, se van a pagar porque van a tener que ser rentables. Y pues eso, ahora yo creo que empezar una decisión es a corto plazo, cómo hacemos que despeguen, mercado de capacidad, mercados de flexibilidad, los primeros valientes, el ritmo será el que sea, pero en los próximos 20 años yo sí dejaría un mensaje muy optimista para renovables y almacenamiento, y otra cosa es que ahora hay que decidir decisiones de corto plazo. Yo la veo evidente, pero ya hay muchas opiniones sobre ello, sobre la nuclear, y pensar en un sistema muy creciente con muchas renovables, pues eso, hay que buscar la manera de hacer mucho en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Se nos está acabando ya el tiempo, pero quería comentar una cosa sobre esa patita del trilema que es la seguridad de suministro, ¿no? Nosotros hemos publicado en el periódico La Energía, el informe era 2024, en el que te dice que la viabilidad económica de más de 9 gigavatios de ciclos combinados pues está en entredicho. Uh-huh. Claro, eso si se lleva a cabo el plan de cierre nuclear. Imaginaos si se mantuviese la nuclear. O sea, al final dices tú, pues tenemos que sacar adelante un mercado de capacidad, ya no solamente para las baterías, para que esto arranque, porque parece que todos esperando a ver cómo va a salir la formulita mágica del ministerio para el mercado de capacidad, sino también para, pues tenemos que otra vez volver a los pagos por capacidad para que los ciclos combinados estén ahí preparados para, en caso de ser necesarios, tirar de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Pero bueno, la red es la que es y la electricidad funciona como funciona. O sea, no podemos estar aquí creyendo que porque pongamos muchas cosas vamos a tener el suministro asegurado, sino hay que trabajar las cosas bien y hay que hacerlo todo con cabeza, cosa que yo creo que no lo hemos hecho en los últimos años, y espero que a ver si a partir de ahora podemos rematar ya esta transición energética en el mix eléctrico español más o menos de una vez por todas, y así nuestro amigo Manolo ya no verá esa factura de la luz subiendo continuamente. Esperemos que no sea así. A todos, muchísimas gracias, Tomás, Javier y Manolo. Hasta la próxima, a vosotros dos. Tomás, espero verte en algún otro programa que hagamos más adelante durante el año, a ver cómo funciona el mercado de capacidad. En cuanto lo tengamos, montamos un especial sobre ello, ¿vale? Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el video podcast del periódico La Energía. Que pasen una feliz Semana Santa y nos vemos ya dentro de unas semanas. Hasta luego.